Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos estudiando un nuevo tema. En este es los climas del mundo. Vamos a dar inicio a los elementos del clima. El clima es un conjunto de condiciones meteorológicas que afectan a una localidad como el resultado de una serie de factores que se encuentran en su entorno. Son varios los elementos que componen al clima. Los más comunes son la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Dentro de la temperatura es la cantidad de energía calórica que se encuentra acumulada en el aire. Se mide en grados centígrados o en grados Fahrenheit y la temperatura de un lugar puede variar por el efecto del movimiento de rotación o traslación del planeta. Tenemos también la humedad, la cual hace referencia a la cantidad de vapor de agua que se encuentran presentes en el aire. Su medida se determina a través de las precipitaciones y sobre todo la irradiación solar. Después tenemos la presión atmosférica, la cual es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre. Varían en función de la altitud y disminuyen sus valores a medida que se asciende sobre el nivel del mar. Como podemos ver la diferencia que existe entre regiones del Ecuador como la costa y la sierra. Mientras más se asciende a nivel del mar, existe una temperatura mayor a la cual se encuentra diferente con lo que es la ciudad de Quito, debido a que Quito tiene una mayor altitud. Continuamos con los factores climáticos. Los factores del clima son aquellos agentes que determinan los tipos de clima de una determinada región, modificando la temperatura, los niveles de humedad, la presión atmosférica. Los principales son la altitud, la circulación atmosférica, el relieve, las corrientes marinas y la altitud. También tenemos que, en primer punto, la altitud, la cual es la distancia que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre hasta el ecuador. Cuanto más cerca se encuentre del lugar de la línea ecuatorial, menos variaciones tendrá el clima. Debido a la radiación solar, indicará la manera más directa sobre él. La latitud determina las zonas climáticas de la Tierra, así como las estaciones climáticas a medida que nos acercamos a los polos terrestres. Tenemos también la circulación atmosférica o vientos planetarios, los cuales son vientos que predominan en la Tierra por efecto del movimiento de la rotación y radiación solar. Estos vientos recorren grandes distancias y normalmente se mueven en la misma dirección. Los vientos planetarios predominantes son los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos polares. También tenemos el relieve, la cual influye sobre el clima como barrera natural de movimiento del aire. Cuando las masas del aire se vienen del océano cargadas de humedad, se encuentran con los obstáculos de las montañas y ascienden para poder sobrepasar. Al momento que éstas ascienden, se enfrían, por lo que pueden admitir menos vapor de agua que produce que lleguen y se conviertan en nubes, lo cual posteriormente se producen en lluvias. Continuamos con el mar y las corrientes marinas. Actúan como factores de clima modificando algunas condiciones de la atmósfera como la temperatura y la humedad. El agua tiene una gran capacidad de almacenar y liberar calor y movimientos de agua, los cuales ayudan a enfriar o a calentar las regiones que lo rodean. Y por último tenemos la otra altitud, la cual hace referencia a la distancia vertical de un lugar con respecto a nivel del mar. Al aumentar la altitud, disminuye la presión atmosférica y la temperatura.
Mientras más altos nos encontremos, la temperatura es menor y mientras más bajos nos encontremos, la temperatura es mayor. Dentro de las zonas climáticas es una región de la Tierra que tiene un clima en particular. Esto significa que los elementos de clima son más o menos iguales a cada época del año. Cada zona climática tiene un clima diferente. Las diferencias de la temperatura, la precipitación determinan la vegetación del lugar. De acuerdo con la latitud, existen 3 zonas climáticas en nuestro planeta. La zona climática tropical, la cual se caracteriza por un clima estable y la presencia de temperaturas elevadas durante mayor parte del año, mientras que las zonas climáticas templadas presentan un fenómeno de estaciones. Las estaciones, las cuales varían de acuerdo a los movimientos de traslación de la Tierra. Y por último tenemos las zonas climáticas polares, las cuales se caracterizan por la presencia baja de temperatura en la mayor parte del año y solo 2 estaciones que tienen invierno y verano. Continuamos con el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno climático caracterizado por el aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y sobre todo de los océanos. Si bien se produce de manera natural, cada cierto tiempo se postula que es la tendencia actual al aumento de las temperaturas terrestres es producto de la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono o CO2, las cuales afectan y deterioran notablemente la capa de ozono. La principal consecuencia y el aumento de las emisiones de CO2 son a nivel global, debido a que producen la acumulación de gases tóxicos y la atmósfera impide la salida del calor producido por la radiación solar a través de la atmósfera, y el efecto que genera es similar al de invernadero de plantas, que retiene la luz y el calor necesario para garantizar la vida de las especies vegetales en su interior. Las plantas, al igual que el relieve de las masas y el agua, son un importante factor climático. Estas toman agua por sus raíces y transpiran en forma de vapor por sus hojas, contribuyendo al aumento significativo de los niveles de evaporización, que permiten la continuidad del ciclo del agua. Contribuyen a reducir la contaminación del aire. Sin embargo, la amenaza que existe por la deforestación de selvas representa una amenaza muy importante para este proceso. Finalmente, el uso excesivo de fertilizantes y la alta producción de residuos sólidos ocasionan un aumento en los niveles del gas metano en el ambiente, aportando mayores cantidades de oxígeno, nitrógeno a la atmósfera, un gas de cantidad considerado mucho más peligroso que el dióxido de carbono. Las principales causas que nosotros podemos obtener, el problema se produce cuando el exceso de calor genera factores adversos que amenazan la vida sobre la Tierra, como el derretimiento de los polos. También existe el aumento del nivel del mar, los incendios forestales, las tormentas cada vez más intensas, la prolongación de enfermedades, cambio de ecosistemas, la desaparición de algunas especies de animales, entre otros. Las principales causas de estas amenazas son la excesiva actividad industrial, la quema de combustibles fósiles, le siguen haciendo la deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes, la producción de residuos sólidos. También entendemos la excesiva actividad industrial que se ha registrado a partir de la revolución industrial. Es para muchos la principal causa del calentamiento global.
Se estima que debido a la producción de CO2 ha aumentado cerca del 20% en los últimos 30 años. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural contribuyen a otra fuente muy importante de gases que hacen un efecto de invernadero, que atrapan el calor en las capas bajas de la atmósfera y deterioran la capa de ozono. Adicionalmente, afectan a los adversos como medio ambiente y la contaminación producida afecta a la salud de las personas, lo cual aumenta la enfermedad de casos respiratorios a nivel mundial. Eso es un poco de lo mucho que tenemos que estudiar sobre el calentamiento global. Como podemos ver, las acciones que nosotros realizamos tienen una consecuencia muy notable que hacen un efecto rebote, el cual, si nosotros tenemos malas acciones, el mismo nos va a afectar a nuestros problemas de salud con el tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.